Mi nombre es Laura Tatiana Rendón, soy tutora del programa específicamente acompaño a la institución educativa Marco Fidel Suárez, Instituto Técnico Marco Fidel Suárez, y estaré el día de hoy desarrollando con ustedes esta sesión de trabajo virtual en didáctica del lenguaje que hemos denominado los proyectos lingüísticos de centro, una alternativa para la flexibilización curricular. Le damos la bienvenida a los docentes participantes de la CDA Metanoia, a los docentes que nos acompañan de la institución educativa Colegio Perpetuo Socorro, Escuela Normal Superior de Caldas, Fe y Alegría La Paz, Instituto Pablo VI, Instituto Técnico Marco Fidel Suárez, por supuesto, Institución Educativa La Sultana, Leonardo da Vinci, Liceo Isabel la Católica, Liceo León de Grave y Colegio Santo Domingo Sabio. Les quiero además contar que el día de hoy en el chat y en todo lo logístico me va a estar acompañando mi compañero Diego Armando, tutor de la institución educativa Pablo VI. Diego, ¿cómo amaneces? Hola Laura, buenos días para todos, profes, ¿cómo están? Efectivamente, vamos a estar acá acompañando la sesión del día de hoy y muy pendientes de sus comentarios a través del chat. Bueno, cada cierto tiempo yo le voy a ir consultando a Diego si hay mensajes en el chat. Yo sé que a veces es un poco incómodo como abrir el micrófono y conversar, pero les agradecería mucho si sus preguntas, sus apreciaciones a lo largo de estas 2 horas de trabajo que vamos a estar compartiendo, me las comparten por allí. Yo estaré como muy presta con Diego y muy pendiente como para que vayamos solucionando todo eso y podamos convertir esta sesión en una conversación, ¿cierto? La idea es nosotros poder conversar con ustedes a través de todas estas propuestas, pensar entre todos cómo las podemos llevar al aula, cómo podemos mejorar nuestra práctica, cómo podemos hacer más útil las herramientas que tenemos para llevar al aula. Entonces, para mí sería muy agradable que ustedes puedan ir compartiendo por el chat todo eso. Bueno. Les voy a contar sobre la agenda del día de hoy. Vamos a pasar por un primer momento, un momento de exploración donde vamos a indagar sobre qué tipos de textos usamos en clase. Posteriormente vamos a ir a un momento de estructuración donde abordaremos las habilidades cognitivo-lingüísticas y las tipologías textuales. En el momento 3 o momento de práctica les contaremos acerca del proyecto lingüístico de centro como una alternativa para la flexibilización curricular. En el momento 4 o momento de transferencia les contaremos, les socializaremos acerca de una estrategia, de una propuesta pedagógica por proyectos de casa que hemos denominado las recetas típicas familiares. Y finalmente, pues en el momento de cierre, como siempre, queremos escucharlos o leerlos, cuáles son sus apreciaciones finales y cómo evaluamos la sesión de trabajo situada. El propósito de la sesión será reconocer los proyectos lingüísticos de centro como una alternativa para la flexibilización curricular y el desarrollo de competencias cognitivo-lingüísticas en y desde las áreas, partiendo de la lectura y la escritura de diferentes tipologías textuales. Entonces vamos a trabajar proyectos lingüísticos de centro, vamos a trabajar desarrollo de competencias cognitivo-lingüísticas, que les vamos a contar cuáles son esas competencias cognitivo-lingüísticas, y vamos a ver cómo hacerlo desde el uso de diferentes tipologías textuales, pero no solamente desde el área del lenguaje, sino desde todas las áreas. Vamos entonces a iniciar con nuestro primer momento, el momento de exploración, donde vamos precisamente a explorar nuestros saberes previos. Para lo cual... A veces no entra así eso de una, sino que contar. Pati, entré. Mire. Yo ya se lo mandé. Buenos días. Les pido a los compañeros que vayan ingresando a la sesión, ir cerrando sus micrófonos. Recuerden que uno entra con micrófono abierto. Entonces es bueno estar súper pendiente de eso. Bueno, entonces, profes, miren esta pregunta que está acá. ¿Qué tipos de textos usamos en el aula de clase?
Lo que vamos a hacer es que nosotros les vamos a dar a continuación 5 tipologías textuales y ustedes las van a organizar de la que utilizan con menor frecuencia a la que utilizan con mayor frecuencia. Le vamos a asignar entonces el número 1 a esa tipología textual que utilizamos con menor frecuencia. Sí la utilizamos en el aula de clase, pero la utilizamos más bien poco. Y vamos a ir ascendiendo en ese número hasta llegar a darle un 5 a la tipología textual que utilizamos con mayor frecuencia, la que más llevamos al aula de clase. Pero la vamos a pensar desde 2 sentidos. La primera pregunta o el primer momento va a ir dirigido hacia esos textos que se leen. Entonces, ¿cuál de esas 5 tipologías textuales leemos con mayor frecuencia con los niños? ¿Sí? ¿Cuáles utilizamos en la lectura? Y la segunda pregunta va a ir dirigida a cuáles escribimos, cuáles construimos con ellos con mayor frecuencia. Los 5 tipos de textos que ustedes se van a encontrar allí cuando ingresemos al link que ya en un segundo nos va a mandar Diego por el chat, van a ser el texto descriptivo, el texto narrativo, el texto explicativo, el prescriptivo y el argumentativo. Miren que son 5 tipos de textos, entonces a cada uno le vamos a asignar un número diferente. Recuerden que 1 es el que usamos con menor frecuencia y vamos ascendiendo hasta 5 como el que usamos con mayor frecuencia. Recuerden también que la pregunta 1 va dirigida a los textos que leemos, que usamos más en la lectura, y el otro va más dirigida a los textos que escribimos, que utilizamos más en la escritura. Perdón, no sé si mi compañero me pueda colaborar, gracias, con el uso del micrófono. Bueno, ¿cómo vamos a votar, profes? Esta herramienta ustedes ya la conocen, se llama Mentimeter, la hemos utilizado en varias de nuestras sesiones de trabajo. Diego les va a enviar un link, un enlace a través del chat. Vamos a ubicar en el chat ese enlace, le vamos a dar clic y él nos va a dirigir a esta página que ustedes están viendo en este momento en mi pantalla. ¿Qué se van a encontrar ustedes? Se van a encontrar los 5 tipos de textos con una línea, miren acá, una línea con un circulito que puede moverse del número 1 al número 5. ¿Listo? Ustedes van a mirar bien ese tipo de texto. La primera pregunta, como les dije, va dirigida a la lectura, la segunda a la escritura. Ustedes van a correr ese círculo hacia, al lugar de la línea que le corresponda, según el uso que ustedes le dan. Si lo utilizan mucho, le van a dar un 5, un 4. Si lo utilizan muy poco, en la lectura le van a dar un 1 o un 2. Funciona de la siguiente manera. Entonces, veamos con el mouse o con el puntero. Si estamos desde el celular con el dedo, podemos mover el círculo a través de la línea asignando uno de los números. Entonces, Diego, no sé si puedas enviar ya el link para que los profes puedan empezar a votar. Esperamos su participación. Claro que para sí, poder Laura. hablar un poquito sobre esto. Claro que sí, Laura. El enlace ya está a través del chat, ya todos los profes pueden acceder a él y votar en nuestra encuesta. Listo, ya hay profes que están votando. Tenemos 2 profes en este momento votando. Miremos cómo van dándose los resultados, profes. Por ahora hay 4 profes que están votando. No sé cuántos profes estén en sala en este momento, Diego. En este momento tenemos 30 profes en sala. Listo, muy bien. 30 profes ya. Entonces vamos a ir siquiera por 15. Vamos a esperar siquiera que voten 15, la mitad de los docentes para tener una muestra representativa y ya pasamos a la segunda pregunta. Entonces, veamos cómo se va moviendo, cómo nos va mostrando esto los resultados. Miremos que la mayoría de nosotros utilizamos textos narrativos. Por allí también están los textos descriptivos con un 4.1 y le siguen los textos explicativos. En menor proporción utilizamos los textos prescriptivos y los textos argumentativos. Miremos si cambia un poco esta tendencia. Vamos en 11. Vamos a esperar entonces a que otros 4 profes se animen en esta votación y vamos a pasar a la segunda
parte de esta encuesta. Diego, de pronto hay profes que estén contestando por el chat. Laura, en este momento no tenemos profes contestando por el chat. Esperemos que todos estén participando a través de nuestra encuesta. Listo. Ya vamos en 12. Por ahora no ha cambiado la tendencia. Se siguen punteando los textos narrativos. Recuerden que estamos hablando desde la lectura. ¿Qué tipos de textos leo yo con mis estudiantes? ¿Qué tipos de textos utilizo yo para iniciar procesos de aprendizaje o darle continuidad a procesos de aprendizaje en el aula de clase? Listo, por acá ya tenemos 14 profes. Seguimos con esta tendencia, sin embargo el explicativo se acercó mucho a ese texto descriptivo, el explicativo con 3.4, el descriptivo con 3.6, pero sin lugar a ninguna duda, pues entonces la mayoría de nosotros lee sobre todo textos de tipo narrativo con los estudiantes. Ahora vamos a pensar, profes, qué tipo de texto construimos con nuestros estudiantes. Vamos a pensar en qué tipos de textos escribimos. Ya por el mismo link pueden iniciar a responder esta pregunta. ¿Qué tipo de textos construimos? Pensemos en la escritura, no cuando los chicos trasladan una información de un libro al cuaderno o del tablero al cuaderno o a través de un dictado, sino qué tipo de textos construyen, qué tipo de textos les pedimos a ellos que generen desde su saber, desde su creatividad, en los procesos de aula de clase. No importa, pensemos en todas las áreas, pensemos no solamente en el área del lenguaje. Si yo lo pongo a escribir en ciencias naturales, en ciencias sociales, en educación física, en artística, ¿qué tipos de textos es usual que yo les pida que escriban? Por ahora tenemos 3 votantes. Muy bien, miren, el argumentativo está muy cerca al narrativo, al descriptivo. Muy pocos textos prescriptivos, algunos explicativos, ya vamos en 6 votantes. Profe, si alguien tiene dificultad para ingresar al link por alguna razón, nos puede compartir también las respuestas a través del chat. Por acá veo que nos están diciendo narrativo, narrativo y descriptivo. Muy bien, como les digo, pensemos en todas las áreas y pensemos en la construcción que hacen los estudiantes. Por acá, no sé si alguno de mis compañeros pueda entrar e ingresar las respuestas que nos están dando por el chat para que se vean reflejadas en la imagen. Entonces hay narrativo, narrativo y descriptivo y argumentativo por acá. Vamos ya en 11 participantes de la encuesta. El usuario Arro nos dice descriptivo, narrativo, explicativo y argumentativo. Me imagino que el descriptivo es el que escribes con menor frecuencia, el argumentativo con mayor frecuencia o al contrario. Bueno. Listo, vamos en 11 participantes. Agradezco mucho a los profes que se tomaron el tiempito de ingresar al link, de responder esta pregunta, porque a partir de estas 2 preguntas, profes, vamos a hacer acá un análisis de esta situación, ¿cierto? Miren que en la primera pregunta, entonces, estábamos indagando sobre los tipos de textos que usamos usualmente en la lectura, ¿cierto? No sé, esperen, ¿cómo estoy acá?
tengo que irme hacia atrás. ¿Qué tipo de textos leemos con mayor frecuencia en el aula de clase? Y miren hacia dónde se va nuestra línea. Principalmente utilizamos textos narrativos, en segundo lugar textos descriptivos y en tercer lugar textos explicativos, ¿cierto? Pensemos en la lectura desde todas las áreas. Nosotros que somos docentes de primaria, que usualmente orientamos todas las áreas, la idea es responder esta pregunta de acuerdo a nuestra experiencia en todas las áreas, no solamente en el área del lenguaje. Y utilizamos muy poco el texto argumentativo en la lectura y muy poco el texto prescriptivo, ¿cierto? Y ahora miremos qué pasa con la escritura. Miren cómo cambia un poco el porcentaje de textos argumentativos. El texto narrativo se mantiene, entonces leemos y escribimos muchos textos narrativos, leemos y escribimos textos descriptivos y leemos y escribimos textos explicativos. Y miren que hay un porcentaje un poco mayor de los textos argumentativos. Ahorita nos dio como 2,3 más o menos y ahora nos da 2,7. Eso quiere decir que hay una variación, una pequeña variación entre la cantidad de textos argumentativos que leemos y la cantidad de textos argumentativos que les pedimos a los niños que escriban. Y sigue siendo el texto prescriptivo el que usamos con menor frecuencia, tanto para la lectura como para la escritura. ¿Cierto? Entonces vamos a mirar, vamos a continuar. Diego, tú me dices, por favor, si nuevamente se ve mi pantalla. Claro que sí, Laura, ya estamos viendo la presentación. Listo. Entonces, profes, quiero que además de esa generalidad que acabamos de ver, cada uno de ustedes piense si existen diferencias entre los tipos de textos que ustedes proponen leer a los estudiantes y los tipos de textos que construyen con los estudiantes en sus clases, ¿sí? Esa pregunta se la van a hacer de manera individual. Y vamos a tener en cuenta los siguientes puntos. El primer punto. Todos sabemos que leer y escribir va más allá del reconocimiento del sistema alfabético. Entonces, como podemos leer el sistema alfabético, también podemos leer, por ejemplo, imágenes, ¿sí? ¿Cuántas veces ustedes pueden hacer lectura de imágenes con sus estudiantes? La lectura del contexto, qué está pasando en una situación determinada. Eso también se puede leer, se puede comprender y puede surtir el mismo camino que la comprensión de los textos alfabéticos. Entonces, leer y escribir va más allá del reconocimiento del sistema alfabético. ¿Qué tipos de textos leemos y escribimos? Recuerden, esa es la pregunta que está orientando esta dinámica. Para cada uno de forma personal, nadie nos va a compartir, pero vamos a pensar en ello. ¿Qué tipo de textos? ¿Y cuál es la diferencia entre los tipos de textos que leo y los tipos de textos que propongo escribir? Vamos a tener en cuenta también que todos los textos se leen y se escriben diferente. Profes, los textos descriptivos se leen de una manera muy diferente a los textos narrativos. Los textos narrativos se leen de una manera muy diferente a los textos argumentativos. Cuando el estudiante está en la capacidad de reconocer la silueta textual, inconscientemente su cerebro se dispone para leer ese tipo de texto. No es lo mismo yo ver una silueta de una poesía y saber que me voy a encontrar con un vocabulario muy diferente al que me encuentre posiblemente en un informe científico, ¿sí? En el que yo intento demostrar una idea. Entonces mi cerebro se va a disponer de manera diferente para la lectura de uno y para la lectura de otro. Igual si me dispongo a escribir uno o a escribir otro. Por eso es importante, como todos los textos se leen de manera diferente y se escriben de manera diferente, que el estudiante reconozca diferentes tipologías textuales y no las mismas de siempre, ¿cierto? El narrativo, el descriptivo, está bien que las reconozcan, pero hay otras adicionales que ellos deben ir reconociendo también. ¿Qué más vamos a tener en cuenta para respondernos esa pregunta? En todas las áreas, que los decía hace un minuto, en todas las áreas se puede leer cualquier tipo de texto. Los textos no son exclusivos del área del lenguaje. Nosotros utilizamos todos los textos, eso no es nuevo, en todas las áreas. Positivo, junto al discurso. Pero ¿de qué maneras los utilizamos? Intencionamos el uso de ese texto
hacia el desarrollo de habilidades comunicativas o simplemente lo utilizamos como una herramienta dentro de otras clases. No le veo la potencia y el valor que tiene el texto o el discurso dentro de la enseñanza de otras áreas, sino solamente dentro de la enseñanza del lenguaje. Entonces pensemos en que en todas las áreas se puede leer cualquier tipo de texto y puedo intencionar el uso de ese texto al desarrollo de una de las 4 habilidades comunicativas, o de todas incluso. ¿Qué más vamos a tener en cuenta? Que como la lectura, porque eso ya lo sabemos y lo tenemos súper claro, como la lectura, la escritura también es un proceso. La escritura no es una acción que se da una única vez, ¿cierto? Que muchas veces les pedimos a los niños, bueno, utilizando estas palabras escriban un cuento o describa el siguiente objeto. Y los niños hacen una única escritura, no la entregan y ese ya es su proceso de escritura. A eso se le podría llamar proceso, profes. Pensemos en que la escritura también es un proceso, de hecho es un proceso que tiene 5 momentos, los recordamos: planeación o plan textual, primera escritura, revisión, que es la que hace el docente, segunda escritura o edición, y la parte final, que es la publicación. Cuando los niños se acostumbran a que la escritura también surte esos 5 momentos o debe caminar esos 5 momentos, ellos no están desesperados por entregar y no asocian la escritura con un producto. El profe me dijo que escribiera, mire, ya lo hice, no, sino que empieza poco a poco a entender que la escritura es un proceso al que se le debe dedicar tiempo. Y finalmente, no solo leemos y escribimos con el alfabeto, ya también lo habíamos dicho, hay otras formas de leer y de escribir. La música se lee y se escribe, las matemáticas, el lenguaje matemático se lee y se escribe, las imágenes, los productos audiovisuales se leen y se escriben. Entonces el hecho de que veamos, por ejemplo, un video no quiere decir que podamos sacarle todo el juguito para trabajar desde las habilidades comunicativas, porque ahí los niños también están leyendo. ¿Listo? Les voy a dejar esta pregunta para terminar esta primera parte y es que se vayan con esta idea, profes, y es ¿por qué y para qué cada uno de ustedes entonces enseña a leer y a escribir? ¿Cuál es la intención de ustedes? Recordemos que todos los profes de primaria, incluso los profes de secundaria, incluso los profes universitarios, somos profesores de lengua castellana, somos profesores de lectura, somos profesores de escritura. Esos son procesos que nunca terminamos de aprender. Entonces, quiero que cada uno de ustedes piense, cuando ustedes enseñan, cuando ustedes corrigen, siendo profesores de cuarto, procesos de lectura y escritura, cuando ustedes quieren afianzar esos procesos, ¿por qué lo hacen? ¿Para qué lo hacen? ¿Cuál es la expectativa? Que el estudiante acceda al código o que el estudiante pueda producir significados y pueda comprender sentidos del mundo. ¿Cuál es la razón por la que nosotros enseñamos a leer y a escribir? Diego, no sé si hayan por ahora preguntas o apreciaciones o comentarios en el chat que me puedas compartir. No, Laura, no hay en el chat, solo tenemos una participación que hicieron ahorita un profe en el Mentimeter. De resto, los profes aún no comentan por el chat, están muy tímidos hoy. Listo, profes, anímense a participar, que yo le voy a estar preguntando a Diego constantemente y que me cuenten. No tienen que ser necesariamente preguntas, sino apreciaciones que ustedes vayan teniendo a lo largo de la sesión. Entonces, con esto nos vamos a ir, Diego, para el segundo momento, que es el momento de estructuración. Vamos a hablar un poco sobre qué aprendizajes priorizar en este momento que hay como tanta confusión frente a la priorización de aprendizajes desde todas las áreas, frente a qué debemos nosotros llevar al aula de clase en estos momentos en los que ya se decidió, por lo menos en nuestra ciudad, que la educación de esta manera en la que llevamos trabajando los últimos 4 meses va hasta el final del año escolar. Y es que nosotros sabemos, y no es un secreto, que en este momento hay muchísima confusión frente a qué es lo que se debe y qué es lo que no se debe priorizar, ¿cierto? Y gran parte de esa confusión se debe a la cantidad de lineamientos o de lineamientos que existen frente a las diferentes áreas. Por ejemplo, en lenguaje.
¿Qué documentos de referencia tenemos? Tenemos los lineamientos curriculares en lengua castellana, tenemos los estándares básicos de competencias que nos muestran 5 factores, tenemos los derechos básicos de aprendizaje para todas las áreas, tenemos las mallas de aprendizaje, tenemos las matrices de referencia, tenemos las orientaciones pedagógicas. Entonces, ¿a qué le hacemos caso? ¿O qué de allí debemos extraer? Nosotros tenemos una propuesta para ustedes, queremos hablarles un poco de eso y queremos empezar por acá. Para los lineamientos curriculares en lengua castellana, que como ustedes saben son el primer documento que saca en términos de orientaciones de calidad el Ministerio de Educación Nacional, la enseñanza de la lengua tiene 2 funciones. La función 1 es la significación, que los estudiantes puedan comprender y puedan asignar significados al mundo que los rodea. Y la segunda función de la enseñanza de la lengua castellana en Colombia es la comunicación. Entonces, tengamos eso claro. ¿Cómo debemos nosotros, a partir de la enseñanza de la lengua, lograr que los estudiantes puedan comprender y construir significados del mundo y puedan comunicarse? Esos son nuestros 2 objetivos primordiales. Los lineamientos curriculares nos lo dicen, ¿cierto? Las 2 funciones de la enseñanza de la lengua son esta y esta. ¿Cómo hacerlo? Hacerlo, también nos lo dicen los lineamientos curriculares, a partir de las 4 habilidades básicas comunicativas. Y esas 4 habilidades básicas hacen que los niños sean competentes comunicativamente, ¿cierto? O sea, a partir de esas 4 habilidades, incluso, profes, se desarrollan los estándares básicos de competencias en lenguaje, se desarrollan los derechos básicos de aprendizaje. ¿Cuáles son esas 4 habilidades? Leer, escuchar, escribir y hablar. ¿Qué debemos priorizar? No solamente desde el área del lenguaje, sino desde todas las áreas, porque nosotros construimos significados del mundo en todas las áreas y nos comunicamos en todas las áreas, nos comunicamos en todo momento, más que en las áreas, ¿cierto? Entonces, ¿qué habilidades? ¿A partir de qué habilidades? De la lectura, de la escucha, de la escritura y del habla o de la oralidad, pero no solamente desde el área del lenguaje, sino desde todas las áreas que yo manejo. Como bien sabemos, leer y escuchar están asociadas al proceso de comprensión y hablar y escribir están asociadas al proceso de producción. Entonces, miren cómo podemos ir perfilando qué aprendizajes voy a priorizar. Voy a priorizar la comprensión desde las habilidades comunicativas de leer y escuchar y voy a priorizar la producción textual desde las habilidades comunicativas de escribir y hablar, ¿sí? Para eso hay otros documentos que nos entregan a nosotros otras herramientas. En la parte de arriba vemos los factores que vienen en los estándares básicos de competencia, son 5 factores, acá en la gráfica se llaman ejes, y son los 5 factores que, como les digo, están en los estándares básicos de competencias. Me puedo valer de cualquiera de ellos, profes, para desarrollar las 4 habilidades comunicativas que finalmente me van a llevar a ser competente comunicativamente, siendo esta una de las funciones de la enseñanza de la lengua en Colombia. Entonces, nos vamos a concentrar acá. Para priorizar, nos vamos a concentrar acá. Lo otro que aparece posteriormente es el camino que voy a utilizar para desarrollar esos 2 procesos de comprensión y de producción a partir de esas 4 habilidades, teniendo en cuenta que las funciones de la enseñanza de la lengua son la significación y la comunicación. ¿De qué otra cosa me puedo valer? De las competencias o componentes que están en la parte de abajo en color rojo, que son estas 7 que me propone también el Ministerio de Educación Nacional, desde los lineamientos curriculares que se denominan las competencias específicas del área de lengua castellana. Entonces, si yo tengo claro este centro, que es el que voy a priorizar en la enseñanza del lenguaje, y a eso le voy a adicionar, por ejemplo, la gramática. Entonces, desde la gramática voy a trabajar los signos de puntuación, las reglas ortográficas, otras cosas que son importantes, pero que no están asociadas tanto a la competencia, sino a la escritura, ¿cierto? A la escritura del alfabeto. Pero voy a priorizar estas 4 habilidades, estos 2 procesos, teniendo en cuenta estas funciones, y estos elementos los voy a tener en cuenta uno u otro, no todos, no los puedo abarcar todos. Entonces me voy a concentrar en el centro. ¿Listo? ¿A través de qué herramienta o de qué dispositivo, profes? ¿A través de qué herramienta o de qué dispositivo nosotros enseñamos lengua?
Nosotros enseñamos estas cuatro, o ayudamos a desarrollar estas 4 habilidades. ¿A través de qué herramienta o de qué dispositivo? No sé si me pueden ir contestando por el chat. Nosotros trabajamos el desarrollo de esas competencias comunicativas desde el abordaje de esas 4 habilidades. ¿Qué es lo que más llevamos a nuestra aula de clase en el área del lenguaje principalmente, pero también en otras áreas? Es un dispositivo y una herramienta de trabajo increíble. Diego, no sé si alguien esté por ahí en el chat Laura, respondiendo bueno, esta pregunta. la profe, sí, tenemos acá algunos profes ya se han animado a Ahí participar en nuestro chat, participando. sí, la profe Yolanda Osorio nos dice que se aprende a leer leyendo, a escribir escribiendo, obvio que es fundamental la planeación, la intencionalidad, el contexto y el gusto para que los procesos de lectura y escritura permitan a los niños adquirir un pensamiento crítico y argumentativo para desenvolverse de manera competente en cualquier campo del conocimiento. Excelente. Ese es un resumen de lo que acabamos de decir. El lenguaje atraviesa y le sirve a cualquier área del conocimiento y a la vida cotidiana, ¿cierto? Entonces, claro que sí, a leer aprendemos leyendo, a escribir aprendemos escribiendo y las otras 2 habilidades que son la oralidad y la escucha también se aprenden desde la práctica, ¿cierto? Pero para desarrollar esas 4 habilidades utilizamos un dispositivo o una herramienta, no solamente en el área del lenguaje, sino para enseñar la lengua en cualquier área. No sé si haya de eso Y alguna participación por allí. claro que sí, por acá la profe Pilar también nos escribe. Pienso que es fundamental que haya un movimiento cíclico en cuanto a la comprensión y la producción. Lo que cambia es la complejidad. Es importante también presentar diferentes tipos de texto y leer otros contextos. Excelente. ¿Qué profe me dijo eso, Diego? ¿Me repites el nombre? La profe Pilar. Profe Pilar, muy bien, excelente. Es a través del texto y de las diferentes tipologías textuales que nosotros nos valemos para enseñar la lengua. No solamente, repito, en el área del lenguaje, sino en todas las áreas. Entonces, tenemos o el texto, que así lo concibimos cuando es escrito, y tenemos el discurso, ¿cierto? Que así llamamos al texto que es oral o producido desde la oralidad. ¿Cuáles son digamos que las características del texto? El texto tiene el texto o discurso tiene 3 características que son la adecuación, la cohesión y la coherencia. Cualquier texto debe contar con estas 3 características. Nosotros lo hacemos inconscientemente. ¿Qué es la adecuación? La adecuación es el grado de adaptación que el emisor hace, bien sea del texto o bien sea del discurso, a la situación social. Entonces no es lo que siempre decimos, no es lo mismo hablar con la mejor amiga, con el mejor amigo, que hablar con el rector del colegio, con un compañero de trabajo, y eso es porque nosotros adecuamos el texto o el discurso desde la oralidad a la situación social, a los receptores, ¿cierto? ¿Quién es el que me está escuchando? Me están escuchando niños, me están escuchando adultos, me están escuchando personas que saben mucho sobre un tema en específico, me están escuchando personas que tal vez están iniciando en ese tema para saber qué vocabulario puede utilizar, ¿cierto? Y también el grado de adaptación a la intención comunicativa. ¿Cuál es mi propósito al comunicarme? ¿Cuál es mi propósito al construir ese texto o ese discurso? La segunda característica del texto es la cohesión, que se refiere al mecanismo de conexión entre los diferentes enunciados que componen un texto discurso, asignándoles como un hilo conductor, dándole una lógica, jerarquizando el tema de mayor importancia hasta irlo llevando, digamos que a lo específico, o lo general a lo específico, de lo específico ir a lo general, pero la cohesión es aquella hilación que le da el emisor o sí, quien produce el texto o el discurso a ese texto o discurso que construye. Y finalmente la coherencia, que hace referencia a la organización del texto, una organización que se da de acuerdo a unos elementos y que tiene como propósito transmitir una idea, o sea, que el texto o discurso no se aleje de la idea que yo pretendo transmitir. ¿Asociado a cuáles elementos? Asociados
al propósito, nuevamente, como la adecuación, como la cohesión, a la estructura que yo pretendo en el texto y algo muy importante que es la tipología. Entonces, la coherencia está asociada a la tipología textual. Cada tipología tiene un propósito, entonces cuando yo decido cuál es mi propósito comunicativo con este texto, entonces tengo por ende que decidir cuál es la tipología que voy a utilizar que está asociada a ese propósito, ¿sí? Y obviamente también una tipología asociada a una estructura específica. Todos los tipos de textos tienen un propósito específico y tienen una estructura específica. Entonces, los tres elementos o las tres características de cualquier texto o discurso son la adecuación, la cohesión y la coherencia, esta coherencia amarrada a la tipología textual. Las tipologías textuales son esas que vimos en las primeras dos preguntas, pero vamos a ver por qué nosotros estamos hablando de leer y escribir desde todas las tipologías textuales, teniendo en cuenta estas tres características del texto-discurso. Resulta, profes, que existen unas habilidades que se denominan cognitivo-lingüísticas porque están asociadas a la comprensión y a la producción de diferentes tipos de textos. Esto quiere decir que cuando nosotros intencionamos el trabajo de unas tipologías textuales específicas en el aula de clase, dando a los niños a conocer y a comprender su propósito y su estructura, nosotros estamos promoviendo el desarrollo de unas habilidades que se denominan habilidades cognitivo-lingüísticas. Y a su vez, esas habilidades cognitivo-lingüísticas nos ayudan a desarrollar otras habilidades que son denominadas habilidades cognitivas. ¿Por qué queremos hablar sobre esto? Porque nos parece muy importante que entendamos que la lengua es un instrumento fundamental para el aprendizaje y que esas habilidades que se denominan cognitivo-lingüísticas le sirven al niño para su vida cotidiana y para aprender en todas las áreas, como nos lo mencionaba la profesora ahorita a través del chat. ¿Qué quiere decir esto? Que como dice Pérez Esteves, todos los profesores de alguna manera somos profesores de lengua, porque todos los profesores podemos intencionar el trabajo de las tipologías textuales y desarrollar habilidades cognitivo-lingüísticas que a la larga le van a servir al niño, al adolescente, al estudiante que tenemos en nuestra aula para desenvolverse en su vida cotidiana, ¿cierto? Entonces no es una responsabilidad solo de los profes de primaria, no es responsabilidad solo de los profesores de lenguaje, porque las tipologías textuales están asociadas a habilidades cognitivo-lingüísticas que nos sirven a todos y para todo. Por eso todos los profes de todas las áreas deberíamos conocer esta asociación que existe, ¿cierto? Entre esas habilidades y entre esos tipos de texto. Vamos a ver entonces cómo se da esa relación, cómo se relacionan las actividades cognitivo-lingüísticas con las tipologías textuales. Existen unas habilidades denominadas cognitivas que son habilidades de base para el aprendizaje. Aquí tenemos algunas, ¿cierto? Yo quiero que ustedes piensen si alguna de esas no es importante en el desarrollo de alguna de las áreas o en el desarrollo de la vida cotidiana. Analizar, comparar, clasificar, identificar, interpretar, inferir, deducir, transferir, valorar, operar. Aquí hay algunas. Hay otras habilidades cognitivas. Pero pensemos si alguna de ellas yo la descartaría. Si yo diría, no, pero en ciencias naturales yo no identifico, o yo no deduzco, o en sociales yo no hago valoraciones, no hago inferencias, no comparo. O incluso, profes, pensemos si en la vida cotidiana, cuando nosotros estamos, por ejemplo, en el supermercado, comprando, no utilizamos alguna de estas habilidades cognitivas. Entonces vamos a comprar jabón. Entonces clasificamos porque yo necesito jabón de ropa, no jabón de mano, ¿cierto? Los identificamos, los clasificamos, comparamos el peso, comparamos los precios que tienen, comparamos si tiene lo que a mí me gusta, si huele como a mí me gusta, ¿cierto? Analizamos la información y posteriormente hacemos la compra. Y si ustedes hacen ese análisis, lo hacemos con todo. Cuando vamos en la calle, cuando decidimos hacer un préstamo en un banco, cuando vamos a cocinar el almuerzo en la casa. Esas habilidades son la base del aprendizaje y la base del funcionamiento y de la relación del ser humano con el exterior. Entonces, esas habilidades cognitivas activan y reclaman las que hemos denominado
cognitivo-lingüísticas. Esas cognitivo-lingüísticas sí son unas muy específicas y son estas 7 que les voy a mostrar acá. Las habilidades cognitivo-lingüísticas son describir, definir, resumir, explicar, justificar, argumentar y demostrar. Recuerden que se llaman cognitivo-lingüísticas porque están asociadas al uso del lenguaje en diferentes tipologías textuales, en la lectura y en la escritura de diferentes tipologías textuales. Por eso iniciamos en la parte de exploración con esas 2 preguntas, ¿qué leemos y qué escribimos en clase? Nosotros esperamos que ustedes hoy se vayan con la curiosidad de esos textos que leen poco en clase, leerlos un poco más porque saben que están asociados a unas habilidades cognitivo-lingüísticas. ¿Cómo se asocian al tiempo estas habilidades a los tipos textuales? Veamos. Como les decía, las tipologías textuales son 5. El texto descriptivo, el texto narrativo, el texto explicativo, el texto instructivo y el texto argumentativo. Hay tipos de escritos y tipos textuales. Los tipos textuales son estos, son macros, ¿cierto? Y los tipos de escritos son, por ejemplo, la fábula, el cuento, el mito, la leyenda, son tipos de escritos que son de tipología narrativa, ¿cierto? Hay otros tipos de escritos que son de tipología instructiva, por ejemplo, los manuales de instrucciones, por ejemplo, las leyes, las normas, por ejemplo, los reglamentos de juego. Todo eso son tipos de escritos asociados a la tipología textual instructiva, ¿cierto? Entonces, pero estos 5 son las grandes tipologías textuales. Miren cómo describir, por ejemplo, es una habilidad asociada a unos tipos de texto específicos. En este caso, describir se asocia al texto descriptivo, narrativo, explicativo y al texto instructivo, ¿cierto? Cuando yo trabajo entonces, cualquiera de estos tipos de textos, yo puedo orientar mi trabajo hacia el desarrollo de esta habilidad. Y si trabajo la habilidad de escribir, lo puedo hacer desde 1, 2, 3 o los 4 tipos de textos. Miremos definir. Definir es una habilidad cognitivo-lingüística asociada al texto descriptivo y al texto explicativo. Definir. Resumir. Resumir es una habilidad, profes, que se asocia a los 5 tipos de texto. Explicar se asocia al texto narrativo, al texto explicativo, al texto argumentativo, por supuesto, principalmente. Justificar se asocia al texto argumentativo. Argumentar al narrativo y al argumentativo. Y demostrar se asocia al texto argumentativo. ¿Qué puedo hacer yo? Puedo trabajar la habilidad y desde la habilidad abordar diferentes tipos de textos, o puedo bien trabajar el texto narrativo. Si nos concentramos en este momento en el texto narrativo, mire a cuántas habilidades se asocia. Entonces, desde el texto narrativo, además de la comprensión y la producción de textos, puedo trabajar con los estudiantes la habilidad de describir, la habilidad de resumir, la habilidad de explicar y la habilidad de argumentar. ¿Sí ven? Entonces, o bien puedo trabajar desde la habilidad e irradiar los tipos de textos, o bien puedo escoger el tipo de texto y trabajar las habilidades, ¿sí? Recordemos que cuando decimos tipos de textos, hablamos de tipos de textos que pueden ser producidos de manera oral y denominados discursos, o pueden ser producidos por escrito. Diego, no sé si hasta ahora tengamos alguna pregunta, si haya alguna apreciación frente a esto que acabo de mostrar. Profes, dudas, las podemos ir respondiendo de una vez frente a esto para que no se nos queden pues como en el tintero a lo largo de la sesión. Laura, no tenemos participaciones en el chat. Los profes están muy juiciosos poniendo atención. Esperamos sus participaciones y observaciones Claro que sí. de lo que nos comenta Laura. Listo. Vamos entonces a pasar al momento de práctica. En este momento de práctica, profes, lo que vamos a hacer es hablar acerca de cómo llevar eso que acabamos de ver a la práctica, ¿cierto? Cómo establecer conexiones entre las diferentes áreas, entre los diferentes tipos textuales, cómo ir hilando las habilidades. Obviamente, esta información la tenemos
hoy, pero cuando empecemos a planear decimos, bueno, acá con este texto, así sea de otra área, les voy a pedir a los niños que escriban tal cosa, voy a trabajar la habilidad de escribir, cómo desarrollar, voy a investigar un poco sobre cómo desarrollar esta habilidad, ¿cierto? Nosotros les queremos mostrar a ustedes digamos que una opción que se viene trabajando desde España, desde la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona. No sé si algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar a la doctora Dolors Massats, que estuvo con nosotros en el Congreso Internacional en Didácticas el año pasado, y ella nos comentó un poco sobre estos proyectos lingüísticos de centro que nosotros les queremos contar a ustedes, primero porque si les interesa la idea, qué bueno empezar a hacer red en la institución y empezar a convencer a otros de que se trabaje por proyectos lingüísticos de centro, ¿cierto? No es que nosotros pretendamos que ustedes se vayan mañana y digan, coordinadora, voy a empezar pues como a trabajar desde los proyectos lingüísticos de centro, sino que ustedes se vayan con la curiosidad, se vayan con la idea de que el lenguaje puede trabajarse en las áreas, ¿sí? Que las áreas le pueden servir al lenguaje y el lenguaje le puede servir a las áreas, ¿sí? Porque si bien utilizamos el texto y el discurso en todas las áreas, no sé si nosotros nos guiemos hacia la evaluación de ese texto y del lenguaje en las otras áreas. Si al niño cuando le ponemos a producir un texto en otra área, también evaluamos el contenido de ese texto que produce, le evaluamos la cohesión, le evaluamos la coherencia, o si eso solo lo hacemos en el área del lenguaje. Y es para que nos quede la inquietud a través, por ejemplo, de esta estrategia que se llama los proyectos lingüísticos de centro. Entonces, sobre los proyectos lingüísticos de centro les vamos a contar que reúnen un conjunto de acciones que se planifican y que afectan a todos aquellos que usan la comunicación para enseñar y para aprender. En este caso, pues la comunidad educativa, los docentes, estudiantes, incluso ahora que los niños están en casa, los padres de familia. Y en la que participan, por supuesto, todos los miembros de la comunidad educativa, coordinadamente, ¿cierto? Por eso les decía que es una inquietud, que qué bueno que ustedes fueran llevando y fueran estableciendo y fueran investigando en sus comunidades educativas. Porque para yo hacer un proyecto lingüístico de centro necesito que más se unan a mí. Yo en primaria pues lo puedo hacer más fácil porque yo soy el que orienta todas las áreas, ¿cierto? Entonces casi que me tengo que convencer muy bien yo mismo. Pero cuando el proyecto se vuelve proyecto lingüístico de centro es porque llega incluso a los docentes que dan otras áreas, al docente que da tecnología, al docente que da inglés, al docente que da educación física. E incluso si mi colegio trabaja por especialidades, entonces es un proyecto, por especialidades en primaria, es un proyecto que también los va cobijando a ellos poco a poco. ¿Cuáles son los 8 elementos? Vamos a mirar cuáles son los 8 elementos de esos proyectos lingüísticos de centro. Lo primero, lo que ya les venía diciendo, es que el lenguaje es enseñado y aprendido a través de los contenidos de las áreas. Los contenidos de las áreas se vuelven el camino para desarrollar habilidades lingüísticas, habilidades cognitivo-lingüísticas, perdón, habilidades cognitivas y habilidades comunicativas, que recuerden que son hablar, escuchar, leer y escribir. Entonces, los contenidos de las áreas se convierten, disculpen, en el pretexto para desarrollar esas habilidades. Segundo, todas las áreas presentan situaciones de comunicación genuinas y variadas, ¿sí? Situaciones de comunicación en las que probablemente el niño se vea envuelto en su vida real. No quiere decir que no podamos utilizar un cuento, no quiere decir que no podamos utilizar una historia fantasiosa, sí la podemos utilizar para enmarcar el contexto, pero el momento de leer o el momento de escribir, asociarlo desde todas las áreas a situaciones que sean genuinas y que el niño diga, ve, sí, eso podría pasarme a mí o eso ya me ha pasado y entonces lo podría solucionar a través de esto, de este tipo de texto, o escribiendo esta carta o escribiendo esta información, si se me pierde mi mascota, qué tengo que producir, ¿cierto? Un cartel con qué información tiene que llevar. Cosas, situaciones genuinas en las que el niño haya vivido o haya visto a otro que tiene que enfrentarse y que debe solucionar y que vea que el lenguaje es una opción para solucionar ese problema en cualquier área, en cualquier área. Tercer elemento.
El proyecto lingüístico de centro concibe que en todas las áreas se usan diferentes tipologías textuales. Entonces, que el texto argumentativo no es exclusivo del área de ciencias sociales, sino que yo puedo argumentar en todas las áreas, incluso en matemáticas, cuando doy la respuesta a una situación problema. Yo puedo argumentar, pero conozco cuál es el propósito del texto argumentativo y cuál es la estructura del texto argumentativo. Cuando él comprende cuál es la estructura del texto argumentativo, no cualquier razón para resolver un problema le sirve, ¿cierto? Sino que tiene que construir un buen argumento. No solo se lee el código alfabético, también se los había comentado. En matemáticas estamos leyendo otro código, cuando los niños aprenden música están leyendo otro código, cuando los niños aprenden las señales de tránsito están leyendo otro código, cuando leen mapas están leyendo otro código. Entonces, comprender desde el proyecto lingüístico de centro que muchas cosas son objeto de ser leídas y de ser escritas, me lleva a mí a pensar desde las habilidades cognitivas, desde las habilidades comunicativas y desde las habilidades cognitivo-lingüísticas, a cómo desarrollarlas, no solamente con el alfabeto, sino con otros códigos que puedo utilizar dentro del aula de clase y que ya utilizo, ¿cierto? También el proyecto lingüístico de centro todo el tiempo piensa en acciones que estén orientadas al desarrollo de las 4 habilidades comunicativas, ya lo decíamos. Entonces, todo el tiempo se piensa en función de, en esta clase, en qué momento deben hablar. En esta clase, en qué momento deben escuchar. En esta clase, en qué momento deben escribir y en qué momento deben leer. Todas las acciones están orientadas a esas 4 habilidades comunicativas. Y desde la planeación se piensan de esa manera. En todas las áreas, en todos los grados, de manera oral o escrita, porque estamos hablando desde primera infancia, entonces de manera oral o escrita, se exploran los 3 niveles de comprensión. No importa si se trabaja un texto explicativo en ciencias naturales, a ese texto explicativo se le pueden trabajar o se le pueden indagar los 3 niveles de comprensión, que son el nivel literal, el nivel inferencial y el nivel crítico intertextual. En todas las áreas, en todas las tipologías textuales. También el proyecto lingüístico de centro concibe que las fases de la escritura son fases que deben ser respetadas y que deben ser abordadas en las diferentes áreas. Entonces, no soy profesora de lengua castellana, pero soy profesora de ciencias naturales. Y les voy a pedir a los niños que hagan un texto sobre tal tema, un texto de tipo tal, pero yo voy a verificar que se cumplan las 5 fases, que se las repito, son la planeación, el plan textual, donde el niño se pregunta por qué voy a escribir, para quién lo voy a escribir y cuál es mi propósito al escribir eso. Una vez tiene eso claro, entonces inicia la primera escritura, se va a la revisión, que es la que hace el docente, se va a la segunda escritura o edición y finalmente terminamos en la publicación. Esos momentos deben ser respetados y abordados en todas las áreas, no solamente en el área de lengua castellana, ¿cierto? Y finalmente, el proyecto lingüístico de centro pide que haya una selección por parte de todos los docentes, una selección responsable de la información y de los textos. ¿Qué quiere decir una información responsable? Usualmente nosotros, para buscar un texto, que miramos que tenga el contenido que nosotros queremos abordar con los estudiantes. Entonces, si es la explicación de la célula, entonces yo me conformo con que tenga el título y que diga, que explique qué es la célula y ya. Pero cuando yo hablo de una selección responsable de la información que le voy a llevar al niño un texto explicativo, yo miro que el texto explicativo que encontré en el libro, que puse en la guía, cumpla con la estructura y el propósito del texto explicativo. Y que si le hace falta una parte de esa estructura, profes, que es lo que usualmente sucede, yo se la añado. Porque yo no le voy a entregar al estudiante un texto que no cumple con el propósito o que no cumple con la estructura. Y eso nos pasa muchísimo. Si ustedes se van a revisar los libros, los materiales que ustedes utilizan, incluso algunos de los textos que vienen dentro de los libros del programa, nos damos cuenta que no cumplen con o el propósito, pero la mayoría de ellos no cumplen es con la estructura de ningún tipo de texto, de ninguno, ni del descriptivo, ni del explicativo.
Entonces, cuando yo hablo de seleccionar responsablemente la información y los textos, digo, voy a leer este texto, ¿qué tipo de texto es? Porque estoy trabajando desde los proyectos lingüísticos de centro y el niño tiene que ver textos explicativos completos que respeten un propósito y una estructura, porque al el ver ese tipo de texto, su cerebro mucho más fácilmente va a poderlo producir, porque comprende esa estructura, ha visto esa estructura, ha modelado en su cabeza esa estructura y ese propósito, entonces para él va a ser mucho más fácil producir un tipo de textos de esos, ¿sí? Diego, ¿cómo vamos? Cuénteme pues. A mí me da susto porque es que yo no los veo, yo no veo a nadie, yo digo, ¿será que estoy hablando sola, que no escucho? Ni veo acá como activaciones en el chat. Laura, sí, por acá una profe, la profe Pilar, tiene una pregunta. Nos pregunta qué estrategias se pueden utilizar para promover el uso de la escucha y cómo enseñar que escuchar es primordial en la oralidad. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta porque usualmente pensamos, profes, que por ser la oralidad y la escucha naturales al ser humano no deben ser enseñadas o no hay estrategias para enseñarla, ¿sí? Entonces las descartamos. El niño escucha, pues usualmente el niño que tenemos en el aula de clase escucha, son muy pocos los que no pueden escuchar, los que no pueden hablar, aunque existen los casos, pero lo descartamos, no lo enseñamos, pues porque eso es natural y ya lo hace. Alguna vez, hace muchos años, yo no sé si Diego recuerda, hicimos una sesión sobre cómo ayudarle al niño a detectar, por ejemplo, sonidos entre muchos otros ruidos, ¿cierto? Entonces, cómo agudizar la escucha, por ejemplo, profes. Entonces, la escucha se puede trabajar desde la selección de la información que tengo a mi alrededor. Muchos niños no tienen filtro en la escucha, entonces en el aula de clase escuchan y se dejan distraer por todo, o en el proceso de aprendizaje, entonces podemos hacer ejercicios, por ejemplo, que los ayuden a agudizar. En YouTube, por ejemplo, Diego, hay muchísimos audios en los que, por ejemplo, sonidos de naturaleza, sonidos de bosque, sonidos, si recuerdas, casa embrujada, y les pedimos a los niños detectar, por ejemplo, cuántos animales suenan de fondo. Entonces, allí los estamos ayudando a agudizar el oído. Después les pedimos organizar en qué orden van esos sonidos, con los ojitos cerrados y ellos escuchando, ¿cierto? Entonces les pedimos después de seleccionarlos, de que ellos los encuentren en el audio, que los organicen, en qué orden aparecen, ¿cierto? Y después les podemos pedir, por ejemplo, cuál es más agudo, cuál era más fuerte, cuál era más grave, cuál casi no se escuchaba, ¿cierto? Entonces los podemos ayudar desde esas actividades, pero también, profe, es muy importante es ponerlos a conversar. Nosotros los productos que pedimos en el aprendizaje, en la enseñanza, son escritos, porque creemos que la escritura le da más formalidad y más validez a lo que produce el niño. Y hay una riqueza en lo que se produce oralmente, que ustedes le pueden, por ejemplo, decir al niño que les mande un audio. Los que tienen acceso a WhatsApp, los estudiantes que tienen acceso a WhatsApp, díganles, bueno, mándeme un audio contándome una historia, ¿sí? O mándeme un audio respondiéndome esta pregunta. Y los niños se sienten mucho más confiados, claro, porque ellos hablan mucho más fácil de lo que escriben, por lo mismo, porque es una habilidad natural, pero se sienten mucho más libres para producir el texto o para producir el discurso. Entonces, pónganlos a hablar, que les manden audios, que hablen con sus padres, que hablen con sus familias, que concluyan cosas, ¿sí? Y de esa manera pueden ir abordando estrategias de oralidad y estrategias de escucha. Laura, hay, sí, bien pueda, Mónica. hay un ejercicio muy chévere que se puede realizar para la oralidad y es para nosotros también como adultos. Es contar una historia. Alguna vez lo hicimos también en una STS, contar una anécdota de la vida y la otra persona no puede intervenir en esa escucha que está haciendo, porque usualmente cuando nosotros hablamos con otra persona o interactuamos,
hay una cantidad de pensamientos en nuestra mente y a veces interrumpimos, como ahora la intervención de otra persona. Entonces, un ejercicio de escucha es solicitarle que por un minuto una persona cuente sobre un activador o una situación o un recuerdo específico, y la otra persona lo único que va a hacer es escuchar, tratando de escuchar esa intencionalidad, cómo se está sintiendo la otra persona y si es posible observar sus gestos. Entonces, es un ejercicio de escucha y ya después hacer un tipo de preguntas como interrelación, ya interpretación de lo que la otra persona dijo. Moni, muchas gracias. Diego, y nos ibas a decir algo. No, Laura, será sobre la participación de nuestra compañera Mónica, que había pedido la palabra a través del chat. Diego, ¿tú Ay, me regalas la palabra, porfa? Ah, claro que sí. Es para complementar lo que estaba diciendo Moni, Laura. Ese ejercicio es pues como para complementar o dejar a un lado la escucha reactiva, que es la que tenemos generalmente los seres humanos. Cuando estamos pendientes en la conversación con otra persona, la persona empieza a contarnos algo y nosotros generalmente, por los recuerdos, como decía Moni, empezamos a evocar situaciones similares y lo que hacemos es interrumpir a la otra persona y no la dejamos concretar las ideas. Entonces, ese ejercicio que ella nos recomienda es muy chévere porque así los niños aprenden a prestar atención de manera activa, pero sin interrumpir a la otra persona. Entonces, cuando la otra persona, que es la que está emitiendo ese mensaje en este momento, termina su conversación, ahí sí el niño que está escuchando tiene la opción de decir lo que pensó, lo que sintió, o si recordó algo también similar. Entonces le permite estar como activo escuchando, pero no ser reactivo en ese momento para, exacto, no reaccionar diciendo lo que está pensando e interrumpiendo a la otra persona. Muchas gracias a mis dos compañeras, claro que sí. De hecho, cuando nosotros reaccionamos, lo hacemos por, digamos que culturalmente creemos que la otra persona se va a sentir más escuchada. Sí, de inmediato le respondemos, ¿cierto? Entonces empezamos, ay, ¿cómo así? A mí la otra vez me pasó eso mismo. No, claro, es que le tengo que contar, ¿cierto? Y la otra persona que estaba animada como a decir algo, pero no lo hacemos de malo, sino que culturalmente creemos que le estamos dando importancia o que le estamos dando validez a su historia por el hecho de interactuar con él en la conversación. Entonces esa es una muy buena estrategia para enseñarles a los niños sobre habilidades de, sobre cómo fortalecer la escucha activa y disminuir un poco la escucha reactiva, como dicen nuestras compañeras. Bueno, entonces vamos a continuar por acá. Vamos a pasar entonces a nuestro momento de transferencia. En este momento de transferencia nosotros también les queremos dejar como una espinita frente a una propuesta pedagógica que les traemos en la que tratamos de reunir el desarrollo de diferentes habilidades, el trabajo desde las habilidades comunicativas, donde les queremos, a partir de un contexto que es fantasioso, mostrar cómo lo podemos vincular con una situación genuina de comunicación y cómo lo podemos desarrollar o pedir que se desarrolle en casa en estos momentos pues en que continuamos en esta cuarentena. Entonces, les queremos mostrar, nuestra propuesta se llama Cocinando en Familia. Y estos son nuestros 5 protagonistas, por eso han aparecido a lo largo de toda nuestra presentación. Vamos a ver qué es lo que van a hacer estos protagonistas. Bueno. Como les mostraba anteriormente, pues lo vamos a desarrollar entonces en 5 momentos y esos 5 momentos están asociados a unas habilidades comunicativas. Obviamente, esto es una propuesta inicial, la idea es que si ustedes deciden acogerla, si ustedes deciden llevarla a su aula de clase, a su aula virtual de clase, ustedes lo puedan hacer y le puedan adicionar lo que ustedes estimen conveniente para fortalecerla, desde lo que hemos aprendido hoy, desde las habilidades cognitivas, desde las habilidades cognitivo-lingüísticas, desde los momentos de lectura, los momentos de lectura y desde los niveles de lectura. Bueno, el propósito que nosotros le atribuimos desde el lenguaje a esta propuesta pedagógica es fortalecer
las habilidades comunicativas y los procesos de comprensión y producción textual a partir del uso de textos narrativos, que son textos conocidos por los estudiantes, y del uso de textos prescriptivos, que como vimos al inicio, en la parte de exploración, son los menos utilizados por los estudiantes en situaciones genuinas de comunicación. Entonces vamos a tener un primer momento que hemos denominado el cumpleaños de Snow, un segundo momento donde nos vamos a preguntar qué comprendimos, un tercer momento que hemos denominado las recetas típicas familiares, un cuarto momento que hemos denominado los textos prescriptivos y un quinto momento que hemos denominado el recetario. Les vamos a mostrar cómo funciona la actividad en estos 5 momentos, la propuesta pedagógica, pero no la vamos a desarrollar en este momento, sino que posterior a ello vamos a trabajar con ustedes por subgrupos y les cuento qué vamos a hacer allí. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar con la exploración de saberes previos. Vamos a leer un cuento que escribió nuestra compañera Verónica Ojacá, que se llama El cumpleaños de Snow, porque en la parte de abajo en las instrucciones dice escucha o lee, porque este cuento lo tenemos acá escrito, pero también lo tenemos en nuestro canal de YouTube. Si ustedes tienen la posibilidad de enviar el link para que los niños los niños de más, digamos que no, para que estén más animados, no lo lean, sino que lo escuchen, ya depende de la intencionalidad que ustedes tengan con el cuento. Entonces lo podemos o escuchar o leer. Diego, se me olvidó contarles a los profes que desde acá, o sea, ustedes van a tener toda la presentación, ¿cierto? Pero desde acá nosotros les vamos a entregar a ustedes un PDF con esta propuesta pedagógica para que ustedes o la envíen virtualmente o para que ustedes la adecúen y la trabajen con sus estudiantes. Esto es un documento que les queda de esta sesión. ¿Listo? Entonces, en este primer momento yo le voy a pedir el favor a mi compañero Diego de que con un compañero profe o una compañera profe que nos quiera colaborar, nos ayuden para que leamos el cuento entre los dos, ¿sí? No sé si alguien por el chat se anime a decirnos, yo quiero leer, que los queremos escuchar. Claro que sí, Laura, yo acá estoy pendiente, pero Laura, ya antes, mientras un profe toma la iniciativa, le quería comentar un mensaje que nos dejó una profe, la profe Gloria Elena Giraldo Campo. Nos dice, buenos días, este momento es fundamental la comprensión lectora, importante la capacitación, ya que los estudiantes en su trabajo en casa requieren mucha comprensión para el desarrollo de las guías. Sí. Y Excelente. La profe Pilar nos dice que quiere leer. Profe, bien puede, active su micrófono. Eso. Y acá estamos listos, usted y yo, para que leamos el cuento. Profe buen Pilar, día. buenos días. Hola, Laura, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú de qué institución nos acompañas? Hola, yo soy de Fe y Alegría de La Paz. ¡La Pili! ¿Cómo estás, Laura? Nos conocemos. Sí, ¿Cómo estás? gusto en verte. Ay, sí, igualmente, Pili. Bueno, qué rico tenerte por acá. No sabía que nos estabas acompañando. ¿Has estado en todas las formaciones? Hoy estoy en esta. He estado en de Ah, matemáticas también. bienvenida. ¿No? Muchas Entonces, la idea es que entre tú y Diego van a ir leyendo, se van turnando uno y uno, y yo les voy pasando el cuento. ¿Listo? Vale, sí. Entonces vas a empezar tú y sigue Diego. Ya quedaba muy poco tiempo para que llegara el gran día de Snow, un pequeño monstruo muy juguetón y comelón al que toda la familia quería, pues era un monstruico encantador y bondadoso con los demás. Snow iba a cumplir 8 años. Desde hacía unos meses solo pensaba en lo bien que se la pasaría con sus amigos monstruos en la fiesta de cumpleaños que organizarían en el jardín de su casa. Y es normal, porque sus padres le organizaban una fiesta por todo lo alto. Venían payasos y malabaristas de otros mundos, e incluso ponían 2 camas elásticas para que Snow y sus amigos se lo pasaran en grande dando saltos sin parar. Pero lo que Snow no sabía es que este año sus padres estaban muy preocupados, pues no podrían organizarle ese tipo de fiesta, ya que a Monstruolandia había llegado un horroroso virus que no les permitía estar con muchos monstruos más.
Los padres de Snow no querían desilusionarlo y no paraban de pensar y pensar en cómo organizar su cumpleaños, sin payasos, ni malabaristas, ni saltarines, pero que Snow nunca olvidara. Después de varios días, los padres de Snow tuvieron una idea. Se pusieron en contacto con sus primos, Gino, Kala, Igor y Maya, explicándoles que necesitaban de su ayuda para que Snow tuviera una fiesta de cumpleaños por todo lo alto, haciendo lo que más le gustaba, que era probar y comer deliciosos platos. El plan era el siguiente. Cada uno de sus primos se encargaría de llevar algo a la fiesta de cumpleaños, una receta preparada por ellos mismos. Gino, por ejemplo, se encargaría de hacer los lombrizándwiches. Kala prepararía una rica ensalada de murciélagos, Igor haría un pastel de chocolate con baba de caracol y Maya recordó la sopa de ancas de rana con espárragos y telarañas que tanto le gustaba comer a Snow cuando iban de visita los domingos a la casa de su abuela Cleonesta. Llegó el gran día. Era el cumpleaños de Snow. ¡Felicidades!, dijeron a la vez los padres de Snow al entrar en su cuarto para despertarlo. Esta tarde será tu fiesta de cumpleaños. Esperamos que te guste, ya que este año será algo diferente al resto de los años, le dijo su padre. Seguro que sí, respondió Snow. En horas de la tarde y con todos los cuidados del caso para no contagiarse del horroroso virus, llegaron los primos de Snow a su casa sin que éste se diera cuenta. Cuando Snow abrió la puerta del jardín, se encontró un cartel enorme que decía: "Felicidades, Snow. Eres un gran monstruo", en letras de colores, y justo debajo había una mesa enorme en la que había muchísima comida y bebida. Todo ello preparado por sus primos y sus padres. Como era de esperarse, Snow, por ser tan comelón, quiso probar de inmediato todos los ricos platos que le habían traído Gina, Igor y Maya. Feliz de comer todas esas delicias, llegó al plato que más lo sorprendió. «Es la sopa de la abuela Cleonesta», exclamó. «Claro que sí», respondió Maya. Recordé la receta y todos los ingredientes de la sopa de anca de ranas con espárragos y telarañas que tanto te gustaba comer cuando íbamos de visita los domingos a la casa de la abuela. Creo que este es el mejor regalo de cumpleaños que te han dado en tu vida. Muy humilde Maya, ¿cierto? Sí, muy modesta. Listo, Pili, dale con este cumpleaños. Espérame que se me fue la pantalla. Este cumpleaños fue muy especial para Snow, pues a pesar de no poder jugar con otros monstruos de su escuela o tener payasos y malabaristas de otras galaxias, compartió con sus padres y primos ricos platos de comida y recordó con la receta de Maya la sopa de su abuela que tanto quería. Fin. Sí, muy bien, Ay. Muchísimas gracias, Pili, por ayudarnos a leer este cuento. A Diego también. Recordemos que esto es un cuento que escribió nuestra compañera Verónica Bojacá y le quedó pues espectacular, precisamente para este contexto que les queremos presentar a ustedes. Entonces la idea, como les decía, es que o los niños inicien con la lectura o con la escucha de este cuento. Cualquiera de las dos habilidades está bien para iniciar. Como les digo, es un cuento de cuarentena, lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Y lo que proponemos nosotros es que en el siguiente momento nos preguntemos con los niños qué aprendimos. Entonces, ¿qué aprendimos? Perdón, ¿qué comprendimos del texto? Entonces, para eso nosotros les proponemos a ustedes, obviamente ustedes pueden generar muchas otras preguntas desde los 3 niveles de comprensión. Tenemos preguntas, por ejemplo, desde el nivel literal, donde indagamos por los protagonistas del cuento, donde indagamos por datos como por qué estaban preocupados los padres de Snow, qué idea se les ocurrió para dar una solución a su problema, cómo describen a Snow, ¿cierto? Que son preguntas que los niños encuentran de manera explícita dentro del texto. Después indagamos por el nivel inferencial,
Nos preguntamos, por ejemplo, ¿por qué este cumpleaños sería diferente? ¿Por qué Snow se sorprendió tanto con el regalo de su prima Maya? ¿Cuáles podrían ser, por ejemplo, los ingredientes de las recetas que prepararon los primos de Snow para su cumpleaños? ¿O por qué a los padres de Snow se les ocurrió celebrar así ese cumpleaños? Y en la parte de lo crítico intertextual podemos hablar, por ejemplo, con los niños qué opinan de la idea que se le ocurrió a los padres monstruo, si es bueno o malo en este momento hacer reuniones, así sea con pocas personas. ¿Crees prudente que los primos y padres de Snow se hayan reunido para celebrar su cumpleaños? ¿Por qué? ¿Qué otra idea, a partir de esa segunda pregunta, qué otra idea, qué otra propuesta podría sugerir para celebrar el cumpleaños de un ser querido en medio de la cuarentena? Entonces, ¿qué otras ideas podrían proponer los niños? Obviamente, profes, estas son ideas, pero ustedes podrían generar muchas otras preguntas a partir de la comprensión literal, inferencial, crítico, intertextual de ese texto narrativo que les acabamos de presentar. Si van surgiendo ideitas por el chat, Dieguis, me puedes interrumpir para que vayamos construyendo de manera conjunta. De pronto, la idea que se les ocurra a ustedes frente a esta propuesta pedagógica le puede servir a uno de los 30 compañeros que están presentes en este momento y podemos fortalecerla y alimentarla entre todos. Después nosotros proponemos hablar un poco con los estudiantes acerca de las recetas típicas familiares. Miren, por ejemplo, esta es una idea o esto es un momento de la actividad para desarrollar las habilidades de habla o de oralidad y escucha con la familia, ¿cierto? Los niños en este momento están en un contexto, se están adaptando a un contexto que es nuevo, que es pasar mucho tiempo con su familia, entonces los podemos poner a conversar. ¿Cuál es la comida que siempre preparan en familia? Son preguntas orientadoras para llevarlos a hablar sobre las recetas típicas familiares. Ustedes se les pueden ocurrir otras. ¿Con qué comida les gusta celebrar los cumpleaños? Siempre tenemos comidas especiales, ¿cierto? Con las que, por ejemplo, a uno siempre saben qué hacerle de almuerzo el día del cumpleaños. ¿Quién prepara los platos especiales en casa? En algunos casos son las mamás, en otros casos son las abuelitas. Entonces, ponerlos o los abuelitos, o el papá, como en el caso de mi familia, ¿cierto? Entonces, ¿quién es el encargado de preparar los platos especiales en casa? ¿Y cómo se prepara tu comida favorita? Para que el niño pueda responder a estas preguntas, tiene que conversar previamente con la familia. Estas son preguntas que el niño no puede responder por sí mismo. Si ustedes ven, son preguntas orientadoras que lo que van a hacer es que el niño deba conversar con su entorno familiar. Y la instrucción dice, por supuesto, conversa con algunos miembros de la familia acerca de las siguientes preguntas. Todo esto para hablar con ellos. Posteriormente ustedes generan un espacio de diálogo o de lectura sobre qué son las recetas típicas familiares. De allí pasamos, como les mostraba anteriormente, a un momento de lectura muy importante en donde les vamos a pedir a ellos que lean atentamente acerca de los textos prescriptivos, profes. No sé si esta información ustedes la tengan. Nosotros se las presentamos así, pero ustedes pueden considerar que hay una mejor manera de presentar a los estudiantes. Sin embargo, sí les proponemos que utilicemos para las estructuras y los propósitos, para señalar las estructuras, los propósitos y los tipos descrito en los textos, en las diferentes tipologías textuales que utilicemos organizadores gráficos, porque estos organizadores gráficos lo que hacen es que los niños comprendan mejor y organicen esa información en su cabeza. Cuando nosotros les preguntamos a los niños qué saben, cuáles son las partes del texto, por ejemplo, del cuento, ellos todos nos dicen casi que al unísono, inicio, nudo, desenlace. Pero esas son las partes del cuento. Todos los textos tienen una estructura. Entonces, qué bueno que ellos vayan conociendo la estructura de todos los textos, el propósito de todos los textos, porque así pueden producir mejores textos desde esa tipología. Entonces, ustedes pueden organizar esta información como quieran. Lo importante es que los niños sepan que el texto prescriptivo es un tipo de texto cuyo propósito es guiar o regular el comportamiento del receptor, de quien lo lee, de quien lo escucha, en una situación determinada. La estructura genérica de los textos prescriptivos son la meta y el programa. La meta usualmente expresa el objetivo de la norma o de la instrucción y suele ser el título del texto, y el programa es el conjunto de normas o de instrucciones que se siguen para alcanzar esa meta, ¿cierto? Y siempre dentro de los textos prescriptivos vamos a encontrar dos tipos de textos prescriptivos, que son los textos instructivos y los textos normativos.
Ambos son textos prescriptivos, pero ambos tienen intenciones diferentes, aunque tienen la misma estructura, porque la estructura es igual para todos los textos prescriptivos. ¿Qué hacen los textos instructivos? Nos entregan indicaciones o instrucciones que permiten al receptor escucha llevar a cabo una tarea determinada. Ejemplos de los textos instructivos: recetas de cocina, manuales de instrucciones, tutoriales, marquillas de ropa donde dicen no lavar, no remojar, no escurrir, ¿cierto? Esos son textos instructivos que podemos trabajar con los niños. Y los textos normativos, que es el segundo tipo de texto prescriptivo, lo que hacen son establecer reglas que ordenan y regulan el comportamiento de quien lo lee o quien lo escucha. Ejemplos de textos normativos: manuales de convivencia, que los trabajamos incluso desde el... Háganse todos esta pregunta. Los trabajamos al inicio del año escolar, pero preguntémonos si los trabajamos, por ejemplo, si aprovechamos ese momento de presentar el manual de convivencia, de hacer el acuerdo didáctico, el contrato didáctico, si lo trabajamos como un texto prescriptivo que tiene un propósito, que tiene una estructura, respetamos esa estructura para aprovechar ese momento y modelar los tipos de textos prescriptivos, o si no lo hacemos, porque miren que los manuales de convivencia, los reglamentos de juego, por ejemplo, en educación física, las normas de comportamiento como los acuerdos o los contratos didácticos, son tipos de textos normativos y por tanto deberían respetar ese propósito y deberían respetar esa estructura. Entonces miren cómo vamos encontrando momentos de cosas que ya hacemos para incluir estos tipos de texto. Y de allí pasaríamos, profes, obviamente la idea es que esto se mande de a poco con los estudiantes, no que se mande todo de una, miren, hagan esto, sino hoy vamos a hacer esto, hoy vamos a trabajar los textos prescriptivos y después de trabajar esa información que les presenté anteriormente, ¿qué tal si los ponemos a escribir? Una receta típica familiar. Entonces dicen, compañía de un familiar construye de forma oral, porque ustedes los pueden poner a hacer el video de la receta si en sus instituciones tienen posibilidades de hacer videos, o de forma escrita, si es como en mi institución que no tenemos esa posibilidad y que todo lo hacemos de manera escrita. Tu receta típica familiar favorita, teniendo en cuenta la siguiente estructura. Entonces acá ya les mostramos un modelo de un tipo de escrito que ellos pueden utilizar para redactar o para construir un texto prescriptivo. Entonces acá tenemos la receta, dice escribir, el título de la receta, esto se lo podemos mandar a ellos, el nombre, ingredientes, alimentos y medidas de cantidad, el tiempo que usualmente se demora toda la preparación de esa receta, la ilustración o ilustraciones, pueden ser varias mostrando el paso a paso, o puede ser una que muestre el producto final, y por supuesto la preparación, que son las instrucciones paso a paso. Si hablamos de instrucciones, como lo decíamos anteriormente, la receta es un tipo de texto prescriptivo, instructivo, no normativo. ¿Listo? Acá les proponemos escribir y el paso final es el recetario o la publicación. Recuerden que a este momento de escritura se le deben dar los 5 momentos. Entonces la idea es que ustedes regulen, bueno niños, vamos a planear. ¿Qué queremos escribir? Decida cada uno su receta, ¿cierto? Les podemos orientar esas 3 preguntas. ¿Cuál es el propósito? Que la gente que lo lea pudiera, o sea, que sea tan específica el paso a paso que pueda preparar la receta y no tenga ninguna pregunta adicional. ¿Para quién lo vamos a escribir? Para las familias de mis compañeros y para mis compañeros. Entonces puedo utilizar lenguaje cotidiano, ¿cierto? ¿Y qué voy a utilizar? Pues voy a utilizar la estructura del texto prescriptivo instructivo, que acá está, ¿cierto? Entonces planean, escriben la primera vez, pero ustedes les pueden decir que esa primera vez es un borrador. Escriben la receta borrador, se las envían, ustedes les dicen, bueno, puedes poner un paso más, te faltó la imagen, ¿cierto? Le hacemos recomendaciones sobre la estructura y les pedimos que hagan la segunda escritura, que ya es una escritura bonita, ya es una escritura decorada, ya es una escritura que tiene la letra derechita, ya no es un borrador, ya es una escritura que está lista para la publicación. Y el momento 5, que es la publicación, nosotros se los proponemos a través de un recetario que articularían ustedes, que son quienes reciben toda esa información de los niños, ¿cierto? Entonces yo les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, nosotros, los 3 que participamos en el equipo de lenguaje dentro de Metanoia, hicimos nuestras preparaciones, nuestras recetas típicas familiares y se las presentamos a ustedes.
atendiendo al modelo que les estamos mostrando. Entonces, Diego, ¿cómo le quedó a usted ese arroz con leche? Cuéntenos la verdad. Ese arroz con leche me quedó delicioso. Esa es la receta familiar del arroz con leche. Y estaba Yo creo que, muy, yo muy creo que lo rico. hizo la mamá. Pero bueno, acá les Me va a ayudó un quedar la... poquito, me ayudó un poquito, pero yo estuve muy juicioso revolviendo la olla. Esto es para mostrarles, profe, pues además de que ustedes, de compartirles unas recetas típicas familiares de nosotros, es para mostrarles cómo pueden ustedes en PowerPoint, en una presentación así, incluir las recetas de sus estudiantes o las fotos de las recetas y después guardar toda la presentación y enviarlo por WhatsApp a los padres de familia para publicar virtualmente, de cierta manera, las recetas que les compartan. Por acá también está la receta de Vero, que nos hizo una deliciosa sopa, bueno, nos hizo no, hizo una sopa mexicana, todavía no la hemos probado, Vero, ¿cómo le quedó? Vero no está con el micrófono prendido en este momento. No me había Bueno. activado el micrófono, perdón, la sopa me quedó deliciosa. Yo los invité, pero por el distanciamiento social, pues obviamente ellos no pudieron venir, pero les mandé las imágenes y quedó muy rica. Yo le propuse que pagara un servicio especial, pero no quiso. Para la Bueno, próxima. para la próxima. Y yo les compartí una receta que es típica porque casi que es el desayuno de los domingos, que se llama huevos tomatudos. Entonces, bueno, así le pusimos, yo no sé cómo lo llamen, pero ahí les compartimos nuestras 3 recetas y les mostramos como una manera, ¿cierto?, de compartir, de publicar y si podemos, si tenemos la posibilidad, si tenemos las fotografías y compartir en ese documento que ustedes compilen de los niños, la foto de ellos para que ellos sientan que hicieron una publicación. Y además es una forma de conversar con los papás, de que los papás tengan recetas, de crear lazos entre el grupo de papás que este año no se han visto ni siquiera en las reuniones de padres de familia. Entonces, qué bueno poder hacer un ejercicio de estos. Diego, ¿me cuenta si hay alguna reacción, comentario, pregunta en el chat? No, solo la profe Pastora nos solicita que le enviemos pues la información y que publiquemos la información para tener acceso a esta propuesta pedagógica. Claro que sí. La profe Pastora es de la normal, yo se la mandé ayer al WhatsApp a la profesora Alejandra, ella se las puede compartir o, Diego, no sé si tú le puedas escribir un mensaje privado para que nos mande el teléfono, porque es mejor por el WhatsApp, es como la comunicación más inmediata que podemos hacer, dado que en este momento pues la tutora de la normal de Caldas se encuentra incapacitada, entonces no tenemos mucho contacto con los profes, pero claro que sí, yo les voy mandando, si me dejan el teléfono, mejor todavía. Bueno, ahora sí nos vamos a ir a trabajar por equipos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pensar, profes, de acuerdo a esta propuesta pedagógica que yo les acabo de mostrar, ¿cómo podríamos vincular otras áreas? ¿Cómo podríamos vincular otras áreas? Entonces, tenemos un texto narrativo, del cual partimos, ¿cierto? Para hablar un poco acerca de las recetas típicas familiares. Miren que el regalo que más les sorprendió a Snow fue una receta típica de su abuela. Entonces, desde allí podemos hacer la conexión, trabajamos las preguntas de comprensión, trabajamos las 4 habilidades comunicativas, pueden intencionar el trabajo de las habilidades cognitivo-lingüísticas. Ahora queremos ver cómo si trabajamos esta propuesta pedagógica podríamos vincular el área de ciencias naturales y el área de ciencias sociales. ¿Por qué no vamos a incluir acá el área de matemáticas? Porque la próxima semana nuestros compañeros de matemáticas van a continuar el contexto del cumpleaños de Snow para trabajar con ustedes temáticas del área de matemáticas. Entonces, vamos a vincular las 4 áreas, lenguaje como les estamos mostrando hoy desde las tipologías textuales, matemáticas como les van a mostrar a ustedes la próxima semana y ciencias naturales y ciencias sociales como nos lo van a proponer ustedes a continuación en el trabajo por equipos. ¿Qué vamos a responder allí? Vamos a conversar sobre 3 preguntas. ¿Qué temáticas del área, bien sea de ciencias naturales y van al grupo 1 o de ciencias sociales y van al grupo 2, podríamos vincular? ¿Qué actividades propondríamos para hacerlo, para hacer esa vinculación? ¿Y qué tipos de texto adicionales, además del prescriptivo y del narrativo, podríamos adicionar a una actividad de estas?
para trabajar otros de los 5 tipos textuales, recuerden, el explicativo, el argumentativo y el descriptivo. En esas 3 preguntas vamos a pensar. Para eso, Diego, yo creo que vamos a necesitar como demorarnos solo 10 minuticos, si tú nos puedes organizar el tiempo allá en las subsalas, para que no nos coja mucho la tarde, restémosle 2 minutos a estos 12 que tenemos acá en este momento. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles van a ser las instrucciones para ese trabajo por equipos? Primero, los participantes serán organizados en equipos de trabajo y asignados a una subsala dentro de la sesión actual de Zoom. Algunos van para el grupo 1 y otros van para el grupo 2. Grupo 1, Ciencias Naturales, grupo 2, Ciencias Sociales. Cada equipo va a estar acompañado por un tutor. Van a estar acompañados o por Diego o por Verónica, que son mis 2 compañeros del área de lenguaje en este ciclo 2. Que moderará el trabajo y deberá escoger un relator que comunicará sus conclusiones en plenaria. ¿Listo? Entonces, nada más nos tienen que contar de qué conversaron. Lo que queremos es hacer como una lluvia de ideas, para que todos nos escuchemos y nos vayamos con esa lluvia de ideas. No es para nada más, es para que compartamos las ideas que tenemos todos y que cada uno vaya como a hacerle su tejidito a su propuesta, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a asignar los grupos de trabajo. En este momento estamos en una sala general de Zoom, todos estamos acá juntos. Nosotros vamos a hacer una asignación automática a los grupos, algunos van a ir a sala 1, a sala 2 y después de 10 minutos, al finalizar el tiempo de trabajo, todos los participantes regresaremos automáticamente a la sala general y conversaremos sobre eso. Listo, Diego, entonces nos puedes enviar. Claro que sí, Laura, en este momento ya está en proceso para que cada uno vaya a su subsala. Hola, profes, ¿cómo están? Ya llegué. Sí, qué pena con ustedes Hola. que estaba poniendo las alas y me morí un poquito mientras llegaba. Bueno, profe, la idea de este espacio, como lo dijimos, es que por favor activen sus cámaras, activen sus micrófonos. Vamos a charlar un poquito acerca de esas preguntas. Cuéntenme hasta ahora cómo les ha parecido, cómo les ha parecido la sesión, qué tal les pareció la propuesta pedagógica, profes. Ay, pues me ha parecido muy bien, muy interesante porque me encanta la de la receta de la abuelita. Pues bueno, primero pues es el contexto, obviamente nos recuerdan todos los pasos de la lectura y todas las cosas que debemos hacer, y lo del rescatar las recetas de las abuelitas y llevar a los niños a tener una, ¿cómo se dice? Una acción responsable en la cocina. Si está haciendo el arrocito con huevo, la arepa caliente, pero sí es como algo importante. Ya. Perfecto, exactamente, y de eso se trata. Cualquiera que sea la receta, ¿cierto? La mía fue muy fácil, fue un arroz con leche. Esa es la que está a mi alcance.
de la que está a mi alcance, no platos tan elaborados, pero justamente de eso se trata, ¿cierto? Y de hacer el ejercicio y de que lleven a cabo la propuesta pedagógica. Y justamente, profes, cuando hablamos, como lo mencionaba nuestra compañera Laura, de flexibilización curricular, es muy importante la articulación con las demás áreas, escoger muy bien desde dónde se va a trabajar, desde qué aprendizaje se va a trabajar y cómo los articulamos con las demás áreas para que sea pues mucho más fácil, ¿cierto? Profes, ¿quién va a ser el relator de nuestro equipo? ¿Quién, profes? ¿Quién dijo yo? Apareció en la pantalla Yadira. Ay, ay. Pero yo necesito que hablen cómo voy a relatar si no me Exactamente. Ay, hablan. sí, Exactamente, listo. Yolandita. Hola, profe. Así que no soy capaz de salir en la imagen. Pero ya. Profe, Bueno, necesito listo. que hablen para relatar, hágale pues. La profe Yadira va a ser nuestra relatora, pero entonces recuerden, vamos a responder a nuestras 3 preguntas, ¿cierto? Recuerden que tenemos 3 preguntas. En este caso, ¿qué temáticas del área de ciencias sociales podríamos vincular? ¿Qué actividades propondríamos para hacerlo? ¿Y qué tipo de texto adicional utilizaríamos? Entonces, ahora sí, profes, escuchamos ideas. La profe Yadira está muy juiciosa tomando nota. Miremos qué temáticas del área podríamos vincular desde las ciencias sociales. Recordemos el contexto que nos proponía la propuesta pedagógica. Desde la receta. Pues sería como somos un país con muchas regiones, pues el tipo de mirar cada región, como que cada región tiene sus platos. Entonces, la riqueza pues, multicultural. Eso, Yolandita. Sí. Eso. Yolandita, te Además que me quedo sin internet cuando no participo. Perfecto, pero pues eso está entonces, aprovechar perfecto. la riqueza cultural de Colombia, ¿cierto? Bueno. Exactamente. Desde ahí podríamos hablar, por ejemplo, de las regiones naturales, platos típicos de cada región, ¿cierto? No solo eso, sino los alimentos que se producen en cada una de las regiones. Recordemos que por nuestra misma geografía, Diversidad. claro, la geografía de Colombia hace que en determinadas regiones se produzcan Las unos etnias. alimentos, en otros, exactamente. También podríamos vincular. Miremos, profes, todo lo que sale de acá y todo lo que podemos articular desde las diferentes áreas y justamente de eso se trata. Por acá la profe Pilar nos dice también de los mitos y las leyendas. También. Podríamos vincularlo también en determinado momento a partir de las diferentes regiones, ¿cierto? Si hablamos de diferentes zonas del país. Muy bien. ¿Qué más podríamos vincular, profes? ¿Qué actividad propondríamos para hacerlo? ¿Cómo podríamos articular esas áreas? ¿Cómo las podríamos articular? ¿Cómo podríamos articular eso que hemos mencionado desde lo geográfico, lo que producimos, los alimentos, los platos típicos? ¿A través de qué actividad? Armando, de pronto, a través de los 5, son 6 regiones, ¿cierto? La insular. Textos descriptivos. A partir de 6 textos descriptivos. Perfecto. Pues los crearíamos, los haríamos con la información que ya hay, pero uno la va adecuando. Pues pienso yo. Ser producción de textos porque a partir igualmente, de cada una de las regiones. Sí, porque igualmente eso nos daría para trabajar mucho tiempo. No es una clase. Exactamente. Y recordemos, es un proyecto que ya va por, no sé si medio periodo, un periodo, no sé. Exacto, pero entonces cuando nosotros planteamos estos proyectos lingüísticos de centro y esta articulación con las diferentes áreas es hacerlo a través de toda una propuesta pedagógica que no desarrollamos ni en 2 días ni en una semana, sino en un periodo de tiempo largo, ¿cierto? Esa es justamente la idea. Lo que se busca, lo que se busca. Profes, ¿qué más? ¿Qué otra actividad propondríamos entonces para trabajar ahí? ¿A partir de qué actividad? Solo puede ser literaria o también podríamos decir como un festival donde los niños también
se pongan esos trajes típicos y se desarrolle como esa parte oral Está y perfecto. tradicional, pues no sé, eso también se podría Perfecto, hacer. Cata, exactamente. Incluso lo podríamos hacer desde la virtualidad y que cada niño mande su foto, su video, se disfrace de cada región, ¿cierto? Sí. Lo Esa podíamos Con las hacer lecturas que dice la profe, Ujú. por ejemplo. y O que hacerlo hagan en los... familia. Muy Hacerlo chévere en en familia, por familia. ejemplo, la abuelita se ponga el traje típico. Ay, Bueno, qué casi lindo, sí. en todas las familias hay trajes típicos y hay cosas, entonces, Y pues si no, ahí sí. los hacen. Es así, si no los hacen porque ellos son muy juiciosos, en realidad han Y estado ahora hay listos. tiempo. Sí. Y ahora hay tiempo como Entre comillas. Dígale eso a los papás. ¡Ah! Le voy a decir ¿Verdad? eso. Yo les digo y Bueno. me dicen que sí, profe. Sí, Ah, sí, pues ellos ustedes Les digo ellos lo que harían. aprovechen. le Les ven digo que cara de aprovechen que brava cuando a nos la dejen salir a la profe. calle ya no volvemos a la casa. Le ven cara de brava a la profe Yolanda. ¿Quién le dice que no? Yo llevo 9 años diciéndole que sí, lo que Yolanda diga. Ah, bueno, Le Ella es entonces una creo, le bella, ella es creo. una bella. si quiere vivir contento, hágame caso. Pero es así tan bello. Entonces, un festival, me quedé ahí, amores. Perfecto. Festival Mejor el festival, claro. por regiones. Sí, Y la un familia. Ah, festival ok, por regiones festival por naturales, regiones y que exacto, con los ok. platos típicos, los vestidos típicos. Está Ok. perfecto. ¿Cuál es la tercera pregunta que si alcancemos y si nos seguimos desarrollando más o que hay tiempito, Diego? No, ya ahí están las 3 preguntas. Ay, ¿cuáles son Cuando entonces? hablamos de qué tipo de texto adicional utilizaríamos, la profe Yolanda nos dijo que lo podríamos hacer a través de textos descriptivos, ¿cierto? Descriptivos, listo. Listo. ¿La otra cuál era, cariño? ¿Qué actividad propondríamos para hacerlo? Ah, bueno, Justamente las actividades. exactamente, el Entonces, festival. festival de regiones. Exactamente. Virtual. Profe, en Virtual. 15 segundos nos va a llevar de nuevo a la Virtual. sala general, ¿listo? ¿Y cuál era la otra pregunta, corazón? ¿Qué Muchachos, temática del área lo podríamos hacer? Fue la primera que respondimos. Ah, listo, que fue la riqueza cultural, las regiones, los mitos y leyendas, platos típicos y eso. Ah, vea, que Ok. una profe ya hizo esa actividad, María Antonia. Sí. oigan, ¿Quién hizo la actividad? La profe María Antonia ya hizo esa actividad. Listo, profes. En este momento Ah, nos listo, quedan la profe 40 María segunditos y nos envía a la sala general de nuevo. ¿Listo? Profes, me alegra mucho Listo. verlos así, poquitos, que enciendan a las nosotros cámaras, también. que les pueda ver la cara, que los pueda saludar. Dieguito, casi que no puedo activar esto. Bendito Dios, he estado sola en la pantalla blanca. Menos mal, porque la estaba extrañando. No la había podido ver hace cuánto. Cuando yo no salga es porque no pude. Niños preparando. Manda Meterme en la señales de humo. tecnología. Manda la fotico, profe, al menos para verla. Plato típico y baile. Profe, ya Listo. nos vamos para... Ando. Ay, ahora sí los veo tan bueno. Qué bueno que se dejen ver, porque Ahorita. no me siento tan solita. Yadi, tienes el micrófono apagado. Saluda, amiguis. Hola, hermosa. Hola. Por ahí también está Elsa Patricia, la profe Elsa. Eida, Katica, Moni. Moni, que ya la habíamos saludado también. Ay, Coronita, déjenme pues verlas y verlos, que por ahí están Julián. Yolanda, déjate ver. Yolanda. Pues. Ave María, caramba. La ¿Por niña qué más tan difícil de callada? Me da pesar que me vean tan joven. La figurita más difícil del álbum. Ahorita. ¿Por qué no me dejan verlas? Bueno, muy bien. Ahora sí, la profe Marta, muy bien. Sí, ya está por acá. Listo. Entonces, Y Edith también, por ahí está. ¿Dónde está Edith ahora Carmesa? sí, hola, Laurita. profe Edith. Y Te es recuerdo Eidita. la hora, faltan 10 minutos, entonces para que hagas la socialización y alcances a ¿Ya hacer eso. volvieron? Sí, estoy esperando que Diego me diga si ya volvieron todos a Sí. sala general. Y Laura, ya estamos todos todos? en la sala Listo. general.
Listo, entonces, ¿quiénes son como las personas encargadas de contarnos cuál fue la conversación que tuvieron en los subgrupos? Los escuchamos. Bueno, en el grupo. Sí, claro, profe. En el grupo 2, nuestra relatora es la profe Yadira. Ok, buenos días. Fue muy chévere vernos en grupo. Entonces dijimos lo siguiente, que ¿a qué tema? Ah, bueno, ¿a través de qué tipo de texto? Un texto descriptivo donde habláramos de, bueno, el texto descriptivo. ¿Y qué temáticas? Entonces dijimos que hablar de las regiones, pues porque nuestro país es muy rico culturalmente en cuanto a los platos típicos, hablar sobre mitos y leyendas, sobre toda la diversidad que tenemos en nuestro país. Entonces, sería como dividirlo en 6 regiones y a partir de esos textos descriptivos hablar y hacer un festival de familias, entonces que las familias se disfracen, que hagan el plato típico, que aparezcan la abuelita, el tío, bueno, como que todos aprovechemos como toda esta riqueza familiar y que los papás pues han sido muy juiciosos. Y la profesora María Antonia nos dijo que ella ya había hecho esa actividad con los niños y que prepararon los platos típicos y el baile, que le fue pues súper bien. Entonces pues y ya con una profesora que tenemos la experiencia, entonces pues nos gustó aprovechar el texto descriptivo, que es muy rico en todo lo que nosotros pues podemos hacer, y pues las regiones de nuestro país pues que son maravillosas y que pues y que también contamos con la colaboración de los papás que siempre pues están dispuestos ahí a colaborarnos en todo. Eso fue básicamente cierto, cariños, dije todo. Yo lo anoté muy bien. Bueno, el festival virtual, el Festival de Regiones Naturales virtual, fue lo que dije. Estamos muy bien de relatora en ese equipo 2. En el equipo. Ok. Bueno, nosotros vamos a generar un espacio en Café con PTA para que nos cuenten esas experiencias, profes, ustedes que están viviendo, porque nos podemos pegar todos de esas ideas. Entonces, el Café con PTA de este mes, del mes que viene, el próximo Café con PTA, será precisamente para ustedes, un espacio para ustedes. Que la profe María Antonia se prepare. Bueno, el equipo de Ciencias Naturales. Sí, con mucho gusto. ¿Qué pasó? Ya, era el timbre. Bueno, una introducción. Listo. Dentro de las ciencias naturales, entonces el grupo de ciencias naturales, pues tuvimos como temáticas, de pronto entonces la clasificación de los alimentos, también reconocer los nutrientes de cada alimento, por ejemplo. Otras temáticas pueden ser hacer mezclas, reconocer las mezclas homogéneas y heterogéneas. ¿Aló? Sí, bueno, estamos escuchando. Las actividades, entonces hacer como pequeños experimentos y sacar conclusiones. También otra compañera decía hacer como unas reglas, al dar las instrucciones, también hacer unas reglas o unas recomendaciones como mecanismos de protección, porque pues sabemos que los estudiantes están muchos muy solitos y entonces se requiere pues como el manejo de utensilios para que no se presente ningún inconveniente. Pues en caso de realizar por ejemplo, las recetas, las preparaciones. Y otra idea de pronto también, una correlación entre artística y las mismas ciencias naturales, como hacer con artística, por ejemplo, utilizar las botellas o los tarros que se desocupan en la casa y hacer de pronto sembrar pequeñas maticas como la zanahoria, como el cilantro, como cosas que se pueden dar fácil en la casa y con que se pueden utilizar para los mismos materiales, para los ingredientes, pues para la realización de la receta. Y dentro de los textos, pues sabemos que está el descriptivo, que está el instructivo al dar las instrucciones para la receta y que también podemos hacer como prescriptivos, donde pues se puede utilizar o solamente el texto al escribirlo o al leerlo, pero también puede ser al narrarlo
o también al desarrollarlo, entonces ya se haría el tipo de texto también, por ejemplo, argumentativo, donde ya se comente qué otras opciones de recetas se pueden realizar, o sea, o qué combinaciones se pueden hacer también de pronto dentro de las recetas. Eso fue nuestro aporte. Muy bien, excelente, también excelente relatoría de lo que se habló en el grupo. A mí, a partir como de la intervención que hizo la profe Nelly, me quedó una idea muy buena, y es que en este contexto se pueden trabajar los dos tipos de texto prescriptivo. Profes, recuerden que los textos prescriptivos son el instructivo y el normativo. Entonces la profe nos decía, qué bueno hacer como las reglas de cómo nos debemos, o las normas de cómo nos debemos comportar en la cocina, cómo debemos comportarnos con los objetos de la cocina, cómo los debemos manipular, el agua caliente, cuáles son como las herramientas de bioseguridad en la cocina, haya o no haya virus. Entonces podemos trabajar los dos tipos de texto prescriptivo a partir de este contexto. El texto normativo desde normas de comportamiento en la cocina y el texto instructivo desde el uso de las recetas. Entonces, excelente también, profe Marta. Muchísimas gracias. Voy a volver por acá a compartir pantalla ya para darle como cierre a esto. Entonces, estábamos en este momento de socialización, profes. ¿Cómo podríamos vincular otras áreas? Nosotros estamos muy conectados con ustedes, precisamente. Hablamos de que cocinando en familia, pues primero desde el lenguaje podemos trabajar la comprensión y producción de textos narrativos y prescriptivos. También nos decían en el grupo, por ejemplo, que lo dejarían el cuento de Snow sin final y pondrían a los niños a producir el final del cuento. Entonces miren que podemos producir textos narrativos, prescriptivos, descriptivos, argumentativos, todos los que nos mencionaban ustedes, incluso llegando a vincular los 5 tipos de textos. En ciencias naturales pusimos, por ejemplo, la función del sistema digestivo, del sistema respiratorio y circulatorio en el proceso de nutrición del cuerpo, la experimentación sobre propiedades de la materia, que creo que también lo mencionaban. En ciencias sociales hablamos nosotros de organización y características geográficas de Colombia, hablar, por ejemplo, sobre el clima, sobre la economía, sobre las costumbres y sobre las regiones naturales, como ustedes también nos indicaban. Y en matemáticas, el tema que vamos a trabajar con ustedes, grado cuarto, la próxima sesión, medidas arbitrarias y estandarizadas a partir de los ingredientes de las recetas. Entonces, miren cómo podemos vincular todas las áreas y tendríamos acá, profes, el inicio de un proyecto lingüístico de centro. Muy bien. Profes, nos vamos a ir al momento cumbre de la sesión, que es la evaluación. Y acá este personaje nos está diciendo, evaluemos para avanzar, lo que siempre les pedimos a ustedes, que nos digan todo lo que nos deban decir, lo bueno, lo malo, lo feo. Porque para nosotros es muy importante por 2 razones. Uno, pues para mejorar siempre en estos procesos de formación. Tratamos de que el día siguiente sea mejor que el anterior, siempre. Tenemos muy en cuenta sus evaluaciones el mismo día que ustedes las hacen, por eso les voy a pedir que ahorita mismo llenen el Google Forms de siempre. Pero además para sostener la red. Ustedes saben que nosotros somos una experiencia, nosotros, no nosotros solo tutores, sino nosotros como docentes, somos una experiencia que se está fortaleciendo a nivel nacional, somos la única red que existe de 10 instituciones que se están formando juntas, que están compartiendo sus saberes juntas, y para sostener estas reuniones de esta manera nosotros debemos mostrar que le hacemos seguimiento, no que nos va bien y que todo es bonito, sino que le hacemos seguimiento en pro del mejoramiento. Entonces, les vamos a pedir que ahorita respondan el Google Forms. Por ahora les cuento que ustedes tienen el próximo encuentro, profes, docentes de grado cuarto, el miércoles 5 de agosto de 8 a 10 de la mañana para trabajar didáctica de las matemáticas. También los invito a que visiten el canal de YouTube SEDA Metanoia, donde están todos los materiales y los recursos virtuales que nosotros utilizamos. Uno de mis compañeros en el chat pueda mirar cuál es el video que no encuentra la profe para ayudarle pues como a encontrarlo. Allí vamos poniendo todo y pensemos si alcanzamos el objetivo. Recuerden que el objetivo, el propósito que teníamos para la sesión era reconocer los proyectos lingüísticos de centro
como una alternativa para la flexibilización curricular y el desarrollo de competencias cognitivo-lingüísticas en y desde las áreas partiendo de la lectura y escritura de diferentes tipologías textuales. Entonces, con relación a eso, queremos que nos cuenten cómo se sintieron durante el encuentro virtual, qué han aprendido, cómo lo han aprendido, si consideran que el tema tratado aportó elementos importantes para la práctica y cómo podemos mejorar en nuestro proceso de formación. No sé si alguien por el chat o si alguien quiere abrir su micrófono y hablar con nosotros. Diego. Claro que sí, Laura. Es que Oliva está pidiendo la palabra en este momento. Claro que sí, es que tenía... Muy buenos días a todos los... Muy buenos días a todos los docentes. La verdad que para mí ha sido maravilloso participar de estas capacitaciones. Ustedes saben que nosotros la normal apenas, el PTA entró apenas unos añitos antes y así ha dirigido más hacia formación, pero este año estas capacitaciones virtuales, mejor dicho, me han parecido fabulosas, muy especiales. Varias de esas estrategias las hemos utilizado y ahí escribí en el chat pues que sin saber hicimos un texto, una guía con un texto instructivo donde invitamos a los niños a ver la receta, hacerla. Ahorita yo diría que escoger esa misma guía y trabajarla en otra área, o sea, ampliarla y mejorarla. Y lo de hoy, la estrategia, muy buena. El proyecto que nos plantean, la propuesta está muy buena. Muchas gracias al grupo PTA. Sabemos que nuestra asesora está, por ahora no está con nosotros, pero ustedes están haciendo un buen trabajo, nos acompañan, nos dicen, así que muchas gracias, muy amable, excelente. Ay, gracias, profe. A mí me alegra mucho verla y me alegra mucho escuchar lo que nos está diciendo. Claro que sí, la idea es apoyarnos entre todos, sobre todo en los momentos de dificultad, ¿cierto? Entonces, qué bueno que les haya gustado, qué bueno que estemos conectados entonces y lo que podemos hacer ahora es utilizar esto para llevarlo a otras áreas. Bueno, Diego, no sé si nos estén hablando por el chat, si haya alguien más que quiera hablar por el micrófono. Bueno, Laura, la profe Corona Torres nos dice, Laurita, felicitarla por su apropiación en las diferentes temáticas compartidas en el día de hoy, muy oportunas y pertinentes para ser llevadas a nuestras aulas de clase. Y nos comentaban anteriormente, bueno, por acá dice felicitaciones, son unos tesos, siempre con talleres muy interesantes que nos ayudan a estar innovando. Muchas gracias y bendiciones. La profe Pilar dice muchas gracias por la sesión, muy enriquecedora. Saludos a Mónica y a Laura. Y por acá nos comentaban, no, la profe Igualaida Oliva nos había comentado en el chat que ya habían hecho esta actividad en la Escuela Normal Superior de Caldas. Bueno, muchas gracias. Yo le envío un saludo muy, muy especial a la profe Pilar, a la profe Corona, a la profe María Antonia, muchas gracias por eso que nos escriben. Para nosotros es una alegría que a ustedes les guste, la profe Olga Salazar, Elsa Patricia, de verdad, pues es una alegría volverlas a ver a todas las que ya conozco, conocer a las que no conocía y para nosotros de verdad es muy importante que ustedes se vayan con algo, o sea, que se vayan con la inquietud, que digan, pucha, me voy a llevar esta inquietud de trabajar. Si voy a trabajar un texto en tal área, lo voy a escoger bien, voy a mirar que tenga la estructura, si no le arreglo ese párrafo que no cuenta con la estructura y voy a trabajar las habilidades para que empecemos a trabajar el lenguaje desde todas las áreas. Entonces, muchas gracias por todas las apreciaciones. Profe Yadira, muchas gracias también. Exactamente, la profe Yadira también. Las ideas tan maravillosas. Diego ya les mando entonces, profes, el enlace del Google Forms. Por favor, llénenlo. Este ciclo hemos tenido muy poca participación en la evaluación y de verdad que a nosotros los rectores nos piden esos resultados de las evaluaciones de las sesiones. Entonces les pido que por favor le dediquemos 5 minuticos a llenar la evaluación. Para nosotros es muy importante. Y ya mismo voy a guardar el teléfono que me están mandando para enviar de una vez la presentación. Listo, Diego. No sé si hay algo más, si alguien más quiere hablar. Perfecto, no, Laura, yo creo que ya bueno, por acá el último comentario.
Arro dice: muchas gracias a todos los tutores por estos talleres tan importantes para llevarlos a cabo a nuestros estudiantes. Con mucho cariño, profes. Ustedes saben que es con mucho amor. Bueno, Laura, yo creo que entonces llegamos al final de nuestra sesión. Para todos los profes, muchas gracias por acompañarnos, por estar acá, por esa participación en los equipos de trabajo, por estar siempre tan atentos y acoger con tanto cariño lo que nosotros planeamos para ustedes. Listo. Un abracito para todos. Chao. Lo voy a guardar por a todos. Feliz día. Feliz día. Muchas gracias por la participación, en serio.